aquí, pues vamos a estudiar una lección que, hermanos, yo pido y ruego a todos los que nos vamos a quedar en estos atrios, hermanos, en este atrio, que nuestras palabras sean para edificación, sean para construir a la iglesia, sean para que nuestra espiritualidad crezca, hermanos. Es una lección que se ve muy fácil de explicar. Sin embargo, hermanos, pues vamos a ver que en esta mañana que nuestro Dios actúa y actúa, hermanos, derivado y de acuerdo a la fe que tenemos cada uno de nosotros. La lección es el número 10 de este trimestre, que lleva por número 5242 y lleva por título, a ver mi hermano Israel, diácono de la iglesia, póngase de pie y léanos el título de la iglesia. Milagros en la iglesia. El título de la lección, perdón. Otra vez. Milagros en la iglesia. Toma asiento, hermano. Mi hermano Eric, póngase de pie, de favor, mi hermano, y léanos el título de la lección. Eric, perdón, discúlpenme, hermanos. Milagros en la iglesia. Milagros en la iglesia. Hermana Ami, póngase de pie, mi hermanita, y dé el título de la lección. Milagros en la iglesia. Milagros en la iglesia. ¿Cómo entendemos el título, hermanos? ¿Es una afirmación, una exclamación o una interrogante, hermanos? Es una pregunta, ¿verdad? Y vamos a entender en esta mañana, hermanos, el poder y la manifestación de nuestro Dios. Por eso dice, milagros en la iglesia. ¿La iglesia cree en los milagros? ¿Qué pasa en esta lección, hermanos? Vamos a entender esta parte. Voy a hacer participar, amados hermanos, somos poquitos, igual y no voy a ubicar en nombre, hermanos, pero me voy a dirigir muy respetuosamente para que todos participemos, porque hoy voy a hacer que los que más participamos no participen. Voy a hacer que todos los que no participan participen. Pero denme un momento, hermanos. Voy a apagar mi celular porque me venían marcando del trabajo y puede que me sigan buscando y mejor que no suene. Hermano Eric, ahora sí, Eric Andrés, léanos el objetivo, de favor, mi hermano, de la lección de esta mañana. Paz a vosotros, hermanos. Amén, a vos, paz. Objetivo: comprender que la manifestación de los milagros en la Iglesia de Dios de la época apostólica sigue vigente en nuestros tiempos para testimonio en la Grey y hacia los gentiles. Amén. Amén. Gracias, mi hermano. Hermano Antonio Ángeles, ¿cuál es el verdadero propósito de los milagros según nuestro objetivo? Paz a vosotros, amados hermanos. Amén. Dice aquí que el objetivo es que los milagros que suceden, sí suceden, hermanos, sí suceden en la iglesia, en cada uno de nosotros. La iglesia de Dios cree que sí, que Dios sí hace el milagro. Y hoy en esta mañana el objetivo es precisamente que si a alguien le sucedió un milagro, hermanos, pues es para testimonio para los que no creen. Pues crean, hermanos, crean. A veces nosotros no entendemos cómo Dios hace un milagro en nuestras vidas, y si nosotros le contamos esa vivencia a una persona, pues no lo va a creer, hermanos. A lo mejor van a decir, pues sucedió así porque le echaste ganas, sucedió así porque pues no estaba enfermo, se curó nada más así porque sí. No es verdad, hermanos. Aquí vamos a creer, o la iglesia de Dios cree precisamente en que la mano de Dios actúa, hermanos. Amén. Gracias, mi hermano Antonio. Hermana Concepción, y bueno, de todos modos nada más va a contestar sí o no, hermana. En su vida, en todos los años que usted lleva de vida, hermana, ¿ha sucedido algún milagro en su vida? ¿Sí o no? Nada más contesta, hermana. Sí, hermano. Sí, hermano.
Todos los que estamos aquí, hermanos, en algún momento de nuestra vida hemos visto la manifestación, el poder y la mano de nuestro Dios actuando en nuestras vidas, hermanos. Sí, ¿verdad? Y vemos que esta manifestación del poder de nuestro Dios dice que viene desde la antigüedad, hermanos. Nuestro objetivo se enfoca en la época apostólica. ¿Y cuál es esa época, hermanos? Esa época apostólica, pues prácticamente desde el año 26, 30 para adelante, hermanos, cuando ya aparecen los apóstoles, el apóstol Pablo, el apóstol Juan, la elección de los 12 apóstoles. Entonces desde esa época hasta el último apóstol, hermanos, que aproximadamente veíamos hace 8 días, el apóstol Pablo, ¿cuántos años vivió? Aproximadamente 60, ¿verdad? Y a partir de ahí, hermanos, se cierra esa parte del apostolado. Entonces vemos que desde ese tiempo hasta nuestros días, hermanos, el poder de nuestro Dios se manifiesta, y se manifiesta en cada una de nuestras vidas. Vamos a entender, hermanos, que, como yo mencionaba hace un rato, nuestro Dios obra, nuestro Dios actúa, pero actúa siempre bajo su voluntad, hermanos, y bajo nuestra fe, hermanos, ¿sí? Porque dice nuestro Señor Jesucristo: todo lo que vas a pedir de mí, en mi nombre yo lo voy a hacer, pero hay yo le llamo ingrediente, sustancia, que se llama fe, ¿sí? ¿Y qué es la fe? Según hermano Gerson en Hebreos capítulo 11, ¿cómo define nuestro Dios la fe, hermano Gerson? La sustancia, ¿sí?, de las cosas que se esperan, pero no se ven, ¿verdad? Así lo define esta parte de la fe, la palabra de nuestro Dios. Voy a pedir a mi hermano, esposa de mi hermano Samuel, si está por aquí, hermana, sí, que lea el primer párrafo, hermana. Adelante, y vamos a escuchar esta parte de la lectura de la introducción. Primer comentario. Este trimestre está enfocado a comprender la formación y desarrollo de la Iglesia de Dios. El primer siglo se destaca el proceso que vivió en los primeros años de evangelización, y que en este periodo se demostró a las sociedades del mundo conocidas hasta ese tiempo, que su origen es divino conforme a las Sagradas Escrituras. Amén. En esta... Perdón, hermana, siga. Así ya terminó, ¿verdad, hermana? Perdón. ¿Cuántos años marca este periodo, hermanos, en donde se empezó la formación y desarrollo de la Iglesia de Dios, hermanos? Dice que en los primeros 100 años, ¿verdad, hermanos? Entonces, vemos esta parte. Segundo párrafo, esposa de nuestro hermano Paco, Francisco. Juana, hermanas. Adelante, mi hermana, segundo párrafo. Pasa a vosotros, hermanos. Amén. En esta lección analizaremos detenidamente lo que en breves párrafos nos dan evidencia. Los santos hombres de Dios que escribieron, influenciados por el Espíritu Santo, acerca de los milagros, sanidades y prodigios que se realizaron en la época apostólica. Amén. Amén. Para que se obraran estos milagros, hermanos, tuvo que haber una influencia de ¿qué, hermanos, nos habla el párrafo? Del poder de nuestro Dios, hermanos. Tuvo que manifestarse el poder de nuestro Dios para que estos santos hombres pudieran, pues, obrar milagros con el único propósito, hermanos, no vamos a perder el objetivo que dice: para testimonio de la grey y hacia los gentiles, hermanos. ¿Quién de ustedes, hermanos, no ha escuchado un testimonio de probablemente una persona que en su momento se le diagnosticó alguna enfermedad incurable y que en su momento fue al doctor y se curó de la nada? Eso hace que en ocasiones, hermanos, la gente crea. Eso hace que la gente se vuelva a Dios, hermanos, porque es algo que es indescriptible en ocasiones, hermanos. Como por ejemplo, usted va y de momento se cae un poste, pero antes de que se cayera el poste se le cayó una moneda y usted se cayó la moneda, la recoge y se cae el poste. ¿Qué dice? ¿Me salvé de qué?
Hay un poder que actúa. Le voy a pedir a nuestra hermana, esposa de nuestro hermano Arín, que busque, hermana, porque vamos a entrar al tercer párrafo, Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 al versículo 3, pero antes, hermana, de que usted le dé lectura, nuestra hermana Felipa va a dar lectura al tercer párrafo. Para que entendamos este párrafo, hermanos, ¿qué quiere decir esta parte? Al efectuar un rápido recorrido sobre la historia de los hombres del Antiguo Testamento, vemos que en algunos Dios se manifestó a ellos por medio de milagros. También advirtió que los falsos profetas harían milagros, pero que éstos no se ajustaban a sus ordenanzas, por lo que no deberían seguirlos. Deuteronomios capítulo 13, verso 1 al 3. Amén. Amén. Adelante, mi hermana. Gracias, mi hermana. Adelante, mi hermana, para que entendamos este párrafo, hermanos. Amén. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te diré señal o prodigio, y acaecieren la señal o prodigio que él te dijo, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. No darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová nuestro Dios os prueba para saber si amamos a Jehová nuestro Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Amén. Amén. Gracias, mi hermana. Escuchamos la lectura de Deuteronomio, hermano, y probablemente usted lo haya leído en su hogar. Vemos que en esta parte, hermanos, que Dios dice, por medio de milagros, advirtió de falsos, ¿qué, hermanos? Falsos profetas. Porque vamos a ver en el desarrollo de esta escuela sabática, hermanos, que también en el antiguo Egipto, cuando Dios decide sacar al pueblo de Israel de la esclavitud, dice que manda a Aarón, manda a Moisés y les da una ordenanza con su vara, ¿verdad, hermanos? ¿Hicieron los egipcios lo mismo, hermanos? También. Pero vemos esta parte, hermanos, lo que leíamos en Deuteronomio. Si alguien, es más, si usted lee ese capítulo completo, hermanos, lo invito, no lo haga ahorita, lo invito a que lo lea en su casa detenidamente. Si no le entiende, vuélvalo a leer. Si no lo entiende, búsquese otra versión. Si no lo entiende y no entiende palabras, busque las palabras correctas, porque esta parte de la escritura, hermanos, de Deuteronomio capítulo 13, da un mensaje muy bonito, hermanos. ¿Quién de nosotros no tiene familiares, a lo mejor ajenos, extraños, que creen en otras deidades, que creen en otras costumbres? Y hay ocasiones, hermanos, en que cuando a ellos les pasa estos acontecimientos, nos lo cuentan a nosotros, que conocemos que solo hay un Dios. ¿Y qué pasa con nosotros, hermanos? Movidos por esa influencia, ¿qué hacemos? Como lo hizo el pueblo de Israel, dejamos al Dios vivo para ir e inclinarnos a otros dioses ajenos, porque así dice este libro de Deuteronomio, hermanos: no sea que tu hermano te engañe y dejes a Dios y vayas y sirvas a otros dioses, los cuales yo no te mandé que sirvieras. Léalo, hermano, detenidamente. Hermana, leamos este libro, este capítulo. Es muy bonito porque nos va a edificar, hermanos, porque dice esto, lo que leía nuestra hermana, que en ocasiones eso pasa en nuestras vidas, hermanos, para que seamos probados si verdaderamente somos temerosos, si somos guardadores de la palabra de nuestro Dios. Hermana Verónica Ángeles nos ayuda con el tercer párrafo, hermanos. Hermana. Cuarta, hermano, sí. Como ejemplo, en Éxodo 7, capítulo 7, verso 8 al 12, observamos cómo el poder de Dios es más fuerte que las artimañas de Satanás. Vemos cómo Aarón tomó su vara y la echó delante de Faraón y se convirtió en culebra. Los magos de Egipto también obraron lo mismo, pues sus varas se convirtieron en culebras. La diferencia fue que la vara de Aarón se comió a los de los magos. De esta manera se afirma que desde aquellos tiempos y ahora en los nuestros, los milagros de Dios se siguen manifestando por su poder y amor a su iglesia,
pero conforme a su voluntad. Amén. Amén. Gracias, mi hermana. Hay algo muy importante que hay que subrayar en este párrafo, hermanos, en este último párrafo. Y lo mencionaba hace un momento en el preámbulo. Lo último, hermanos, que dice, los milagros de Dios, ¿qué pasa? Se siguen manifestando por su poder y amor a su iglesia. Hay un pero, hermanos. Y cuando hay un pero es una pausa. Como cuando nosotros decimos, sí voy al templo, pero. Ese pero es una excusa. Ese pero es algo que detiene, ¿sí? Decía en la mañana mi esposa, te vas a ir al templo, pero si te vas solo, pero, y yo le decía, no, tengo que ir porque yo tengo un trabajo que realizar, ¿sí? Al final pues me acompañó, solamente que se retiró a la casa por el estado de salud. Sin embargo, esta parte de la escuela sabática dice, pero los milagros, el poder de Dios se siguen manifestando en su iglesia, pero dice, conforme a su voluntad. Hay ocasiones, hermanos, en que nosotros queremos que Dios haga nuestra voluntad y actúe conforme a nuestra voluntad. Sin embargo, hermanos, debemos de reconocer que nuestro Dios actúa siempre conforme a su voluntad, hermanos. Y hay ocasiones que pasa esto, hermanos. Y a lo mejor nos vamos a enfocar un poquito en esta parte. Si los comentarios están por demás, hermanos, pues también es bueno corregir esta parte. Pero ¿qué pasa cuando nos acercamos a Dios por alguna enfermedad de algún familiar y pedimos, a lo mejor nos arrodillamos, ayunamos, oramos 3 veces al día, decimos, hoy sí doy mis diezmos, hoy sí doy mis ofrendas para que Dios me escuche, y hacemos todo, hermanos, todo, y al final no obtenemos respuesta? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué debe pasar? ¿Qué pasó con la esposa de Job, hermanos, cuando vio que su marido ya estaba de tener una posición económica alta? Vino la enfermedad, vino todo estos acontecimientos. ¿Cuál fue la reacción de esta mujer? Mala ante los ojos de Dios. Y, hermanos, ¿cuál fue la reacción de Job? La reacción de Job fue la aceptación de la voluntad de Dios. Y ese debe ser nuestro actuar también, hermanos. Debemos de aceptar la voluntad de nuestro Dios, porque en ocasiones podemos recibir lo bueno, pero también podemos recibir. ¿Por qué? Porque es de acuerdo a nuestras obras, hermanos, de acuerdo a nuestros hechos, de acuerdo a cómo nos conducimos delante de Dios, delante de la gente, es como obra nuestro Dios. Nosotros no podemos obligar a Dios que actúe de nuestra manera, de nuestra forma de pensar, porque Dios es un Dios bueno y lleno de misericordia. Decía el rey David, pues mejor actúa tú, Dios, porque si yo elijo, pues probablemente mi elección sea mala, pero mejor elige tú. Vamos a ver en esta parte, hermanos, vamos a seguir, llevamos buen tiempo. Le voy a pedir a nuestro hermano Aristeo, si no, nuestro hermano Aristeo, que nos lea el QR, hermano, para no pasar por alto esta parte, y vamos a poner un poco de atención. Lea los 2 primeros párrafos, hermano. Nuestro hermano, ya se va a mover mi hermano. ¿Sí trae el QR, hermano? No, ok. Nuestro hermano, a ver, déjeme ver. ¿Es Pedro, hermano, o es Antonio? Bartolo. Pedro, nuestro hermano Pedro, los otros 2, no trae, se lo pasamos, hermano, sin problema. Y nuestra hermana, para que todos participemos, y nuestro hermano Arín, el último párrafo. Adelante, mis hermanos. Sí, dice el QR, hermano, complemento, dice, en los primeros años de la Iglesia de Dios se manifestaron milagros y prodigios para que los gentiles vieran el poder de Dios como testimonio del origen divino
de aquella congregación organizada por el Señor Jesús antes de subir al cielo, según Juan 14, de 12 al 14. Algunos quisieron imitar la forma de sanidad, sin embargo, no lo lograron, ya que no eran enviados por Dios. Hechos 19:15. Al decir enviados, significa que tenían que practicar y vivir lo que marcan las Escrituras. De lo contrario, eran avergonzados. Observe, hermano, cómo Dios desde el inicio de los tiempos no ha dejado que su nombre sea tomado por personas inicuas y malvadas para hablar. Lea en casa Jeremías capítulo 25 y reflexionen en la manera en que nuestro Dios, por boca de este profeta, les comunica que estarían cautivos 70 años. En el capítulo 28 nos relata el enfrentamiento entre el profeta Jeremías y el profeta Ananías. Jeremías 18, 5, 15. Sobre la cautividad de Judá en Babilonia, y como este último murió, porque Jehová no le había enviado a profetizar. Gracias, mi hermano. Adelante, mi hermano Pedro. Es la tercera y cuarta, hermano. Tercera y cuarta, hermano. El Señor Jesús expresó que después de los apóstoles, de decir, en estos tiempos y en los venideros habrá siervos de Dios que echarán demonios y sanarán enfermedades mentales, físicas, emocionales. La forma escriba en poner en las manos sobre ellos. Marcos 16, 17, 8. Estos siervos de Dios deben contar con estas cualidades. Primera, hablarán nuevas lenguas. En su vocabulario es de edificar que los que oyen. Marcos 16, 17. La última parte, 2, tiene una mente renovada. Efesios 4, 23. La tercera, practican constantemente la oración y el ayuno. Mateo 17, 21. Y la cuarta parte, doctrina, es decir, enseña a los gentiles, los incomparan el seno de la iglesia de Dios. No solo hablan, sino ejercen la enseñanza de Dios en su diario vivir. Mateo 28, 19. Primera parte, con todo es probable que el enfermo no sane. Pero en esto no quiere decir que Dios no tiene poder o que el siervo de Dios que pone sus manos en el enfermo no tenga el don. Tampoco significa que el enfermo haya pecado, ya que puede acontecer dos situaciones. Primera, que sea una prueba para que el enfermo ofrezca a Dios un sacrificio vivo de olor suave y agradable a Dios, como Pablo, 2 de Corintios 12:9 y Santiago 12:12, o como Job, por nuestra concupiscencia, es decir, por nuestros pecados. Hechos 12:21, 23, Job 15:20. Amén. Amén. Gracias, mi hermano. Adelante, mi hermano Ari. Pasa voz. Amén, Dice, Dios hace milagros en diferentes formas sobre la naturaleza. Mateo capítulo 8, versículo 26. Sobre la esterilidad. Lucas capítulo 1, versículo 5, 7, 24. Sobre los alimentos, Mateo capítulo 14, versículo 13 al versículo 21. El milagro de librarnos de la muerte, Daniel capítulo 3, versículo 17, 18. Hechos capítulo 12, versículo 7 al 8. El milagro de que Satanás es destronado del corazón del hombre, Lucas capítulo 10, versículo 17 al 20. Como dato cultural, el Reiki es una imitación del poder de Dios en nuestros días. Se originó con los monjes budistas, con los monjes budistas, y significa rey, espiritual, espíritu universal, y ki, que significa energía vital, es decir, poner las manos para sanar enfermedades.
Esto ya había sucedido muchos años atrás con Aarón y su vara y las varas de los magos de Egipto. Al final la vara de Aarón se tragó las otras varas. Hoy en día el poder de Dios en su siervo sobrepasa todo poder de milagro que quiera hacer el hombre y el adversario. Amén. Gracias, mi hermano. Y vamos a ver esta parte del código QR rápidamente, hermanos. ¿Qué pasa con los profetas? ¿Qué pasa con aquellos que quieren utilizar el nombre de Dios para hacer milagros, para hacer sanidades, hermanos? ¿Qué pasa? Dice que Dios los avergüenza, ¿verdad? Como recordamos esta parte de este profeta Ananías, pero también en el Nuevo Testamento vemos esta parte en donde estos hombres quisieron hacer milagros. ¿Cómo le contestaron los demonios, hermanos? Pues nosotros sí conocemos a Jesús, pero a ustedes no los conocemos, ¿verdad? Y dice que salieron espantados, avergonzados. Luego dice, hermanos, que en nuestros días, hermanos, hay siervos de Dios para obrar milagros, ¿sí? Pero estos siervos de Dios deben de reunir muchas características. Y digo muchas características, hermanos, porque la última vez que yo enumeré la parte de la carta a Timoteo con las indicaciones al apóstol, a este mismo siervo joven, yo enumeré 22, 25 características, hermanos. Cuando dice alguien desea obispado, pues tenía muchas características, y pues reunir todas esas características, hermanos, no es imposible. Es solamente el hecho de que nosotros queramos comprometernos con Dios. Sin embargo, en nuestros hermanos decían que debe reunir ciertas características el siervo de Dios, que esté en constante oración, que esté en constante ayuno, que evangelice, que tenga santidad, cualidades, hermanos, que hablan en nuevas lenguas. Probablemente muchos no los reunamos, hermanos, pero quien se esfuerza para que la grey esté bien, quien se esfuerza, hermanos, para reunir todas estas características, no es necesario de que lo manifieste, ¿o sí, hermanos? El mismo poder de Dios obra en sus siervos para que la gente, para que la grey crea, hermanos. ¿Qué pasaba con Moisés cuando entraba al lugar santo, hermanos, a ofrecer y salía? ¿Cómo se veía su rostro? Dice que se veía resplandeciente, ¿verdad, hermanos? Así se ve un siervo de Dios, hermanos, cuando reúne todas las características. Así nos debemos de ver, hermanos, y debemos de manifestar ese poder de Dios sin que nosotros digamos, yo tengo todas estas características. No, el mismo poder de Dios obra, hermanos. Sin embargo, dice la palabra de nuestro Dios, sin embargo, aun porque el siervo de Dios reúna todas estas características, dice el código QR, es probable que no se obre un milagro. Se refiere el código QR directamente a la enfermedad, pero estamos hablando de los milagros. Es probable que un milagro, que una petición no se logre por muchas circunstancias también que no se reúnen, como es el alejamiento de Dios, la falta de fe, la falta de sanidad, o para probarnos también, hermanos. Así también actúa nuestro Dios. Adelante, mi hermano Miguel Ángel, para ya después ingresar con las preguntas. Sí, es importante rescatar lo que usted menciona en cuanto a las características del siervo de Dios. Para los hombres, ninguno va a estar bien delante de nuestra manera de ver y de pensar. Vamos a calificar al siervo de Dios, no, pues él no. Así como lo hizo cuando Jesús dice que no pudo sanar a muchos, porque dice, pues como ese hombre, pues hijo de carpintero. Entonces es importante aquí que a nuestros ojos va a ser imposible que alguien esté bien delante de nuestro Dios. Entonces, por eso luego no se efectúan milagros, por nuestra condición humana. Entonces es importante esa, hermanos, para que quien califica es Dios, quien califica es nuestro Dios y califica a cada siervo, no nosotros. Amén. Amén, gracias. Y en esta parte, hermanos,
no me gustaría que nos lleváramos la idea de que el hermano ministro, el hermano pastor, el hermano que mando a traer para mi sanidad es el que va a hacer el milagro. No nos llevemos esa idea, hermanos. No. El ministro que está facultado para, en este caso, probablemente nos estamos inclinando un poquito a las enfermedades, ¿no? A las sanidades. Pero el ministro que tiene la facultad de ungir con el aceite, hermanos, solamente es un instrumento. Quien obra el milagro es Dios, pero Dios actúa conforme a su voluntad y conforme a la fe que tengamos cada uno de nosotros, hermanos. ¿Es correcto esta interpretación, hermanos del ministerio, hermanos de la iglesia? ¿Es correcta esta interpretación? El hombre no va a hacer milagros, hermanos. ¿Quién es el que hace el milagro? Es nuestro Dios, hermanos, y actúa conforme, vamos a llevarnos esta parte, conforme a la fe que tengamos nosotros, hermanos. Adelante, mi hermano Gerson. Sí, gracias. Pasa a vosotros, hermanos. Amén, a vos, paz. Bueno, es importante esto que menciona nuestro hermano en cuanto a tener en mente que Dios es el que obra, porque precisamente parte de lo que ya veíamos incluso en la lectura del comentario, en este tiempo no hay a un solo hombre, como en el caso de Pedro, que se sabía que sanaba incluso con la sombra. En este tiempo de difusión de la tecnología, hermanos, caería en idolatría el pueblo de Dios. En aquel tiempo ya empezaba a caer. En tiempos de Juan, en el capítulo 19, me parece, de Apocalipsis, él mismo se postra delante de un ángel, Juan, y el ángel le dice: mira, levántate, no me adores, dice, porque yo soy consiervo tuyo. Entonces, no caigas en idolatría. Hoy eso también previene, hermanos, porque como dice ahí, a veces no sabemos de quién viene el milagro. A veces nosotros podemos orar, pero realmente el milagro viene de algún hombre por ahí en las selvas de Chiapas, que realmente se entrega a Dios y está orando por usted y por mí. Yo siempre lo he dicho, y Él es el que cumple cada uno de los requisitos que dice la Escritura, porque el verso aquí dice, hermanos, que los que pueden sanar son los que manifiestan lo que están creyendo. No dice que tengan que tener alguna cargo o algún nombramiento, dice los que crean, estos pueden sanar y pedir. Entonces eso lo tenemos que tener bien identificado, porque a veces se cae en la idolatría. Imagínense que nosotros supiéramos que tal hermano de tal lugar hace milagros y que todos por los que él ora sana. ¿Qué pasaría, hermanos? Pues si así luego queremos traer siempre a cierto hermano para que ore por nosotros, porque no creemos que otro hermano vaya a sanar, porque creemos que es del hermano, como se decía. Entonces tenemos que tener bien en cuenta que la salud viene siempre de Dios. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano. Y efectivamente, hermanos, nosotros venimos a la iglesia, hermanos, y debemos de venir con esa seguridad, hermanos, de que en este lugar venimos a encontrar a nuestro Creador, hermanos, ¿sí? Debemos de tener esa plena seguridad, hermanos, de que aquí en este lugar venimos a buscar a Dios, ¿sí? Y lo otro que quería mencionar, hermanos, la misma palabra de Dios no se equivoca cuando dice: ¿está alguno enfermo? ¿Qué hace? Lo vamos a ver más adelante en las preguntas, hermanos, pero marca un procedimiento. Pero no nos llevemos esta idea, hermanos, de que los hermanos que tienen esa facultad para ungir el aceite, porque así lo dice la Escritura, y unjan al enfermo con aceite, no nos llevemos esa idea de que, pues como decía nuestro hermano Gerson, y a veces demeritamos esta parte, hermanos. ¿Por qué digo demeritamos? Y lo voy a poner con este pequeño ejemplo. En una región había 5 ministros facultados para poder hacer oración al enfermo. Y bien lo dijo mi hermano. Pero de tal región había un hermano que hacía oración y que se manifestaba el poder de Dios. ¿Qué hicieron? En lugar de llamar a los ministros que se tenían en la región, optaron por llamar a un ministro de otra región. Y volvemos a la pregunta: ¿quién sana? ¿Quién obra el milagro? Dios. Y hay hombres, hermanos,
que están facultados para hacer ese tipo de oraciones y para ungir el aceite, como lo dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 5. Cuando nosotros, hermanos, en la iglesia tengamos alguna enfermedad, no demeritemos, hermanos, la facultad que tiene un ministro cercano, porque él está facultado, ¿sí? Él va a hacer la oración, él va a pedir y probablemente no tenga fe, probablemente no tenga no reúna muchas características, pero dijo el rey David cuando tenía en sus manos al rey Saúl, ¿qué dijo? No voy a levantar mi mano contra ¿quién? Contra el ungido de Jehová. Y esa parte la debemos de cuidar, hermanos, para que nosotros, cuando estemos en enfermedad, no es de que el ministro vaya a nuestras casas, hermanos. También hay que llevar esa parte de enseñanza en la iglesia. Lo vamos a ver ya en las preguntas, vamos a entrar, llevamos a buen tiempo. La enseñanza de la Escritura es de que si usted está enfermo, dice, llame, manda a traer a los ancianos para que vengan y te unjan. Porque, hermanos, este procedimiento cuando no se lleva a cabo es cuando llegan pues los disgustos en la iglesia, porque dice un hermano, no, pues prefirió ir a ver al hermano que está hasta allá, que yo soy el que vivo aquí cerca. No, hermanos, tengamos esa humildad de decir, hermano ministro, estoy enfermo, puede venir a hacer oración. O, en su defecto, hermanos, todos vivimos probablemente cerca del santuario. Hermano ministro, estoy enfermo, voy a ir a la iglesia. El hermano ministro debe de tener las llaves. Hermano ministro, estoy enfermo, deseo que me haga una oración antes de ir al médico. Por favor, si no puede venir a mi casa, yo voy a la iglesia, ahí lo veo. ¿Se pueden abrir las puertas de la iglesia entre semana, hermanos? Deben de estar abiertas a todas horas, pero ese debe ser el procedimiento, hermanos, para que nosotros podamos cumplir la palabra de nuestro Dios. Voy a dar lugar a mi hermano Melquisedec y con posterioridad a mi hermano Esaú. Adelante, mi hermano ministro y mi hermano diácono. Bueno, es importante, hermano, lo que habla Santiago, la oración de fe. De fe. El que tiene que tener fe es el enfermo. En este caso, cuando vamos al médico, el médico está ahí para atenderte, pero ¿quién es el que debe de ser curado? Pues él. El médico no es el que va a ir a preguntarte, ¿estás enfermo? Para que te atienda, no. La palabra de nuestro Dios es claro y respecto al ungido de Dios, vemos desde la antigüedad que cómo fue curado Naamán, que no era ni del pueblo. Nomás por la muchacha que trabajaba con la esposa de Naamán, le dice, mira, en el pueblo hay profeta de Dios que cura. Y Naamán fue. Exacto, y tan grande es su fe que tuvo que descender hasta allá tan lejana tierra, dice, ¿no? Y por su fe, pues todavía él pensando que iba a salir el profeta, lo iba a tocar, lo iba a recibirlo. Mas en cambio, pues la sorpresa es de que le dice el profeta a su siervo Giesi, ve y dígale estas palabras. Y pues Naamán se enoja, se molesta, ¿cómo es posible? Yo viniendo de lejana tierra y tan siquiera sale a recibirme, ¿no? Pero es aquí donde no alcanzamos a comprender el grande poder de Dios. El grande poder de Dios es tan grande que nosotros como ministro, pero sí es importante, Dios ha dado un rebaño cada ministro, cada iglesia. Amén. Cada iglesia, porque un caso, si nosotros, digamos, aquí tenemos nuestro ministro
Y yo porque no me cae bien el ministro, pues yo me agarro y me voy hasta Toluca, o voy hasta México, buscar el apoderado legal o uno de los funcionarios de consultor de anciano. ¿Qué cree que va a pasar? ¿Será escuchado mi petición? Pues no. ¿O qué pasa? ¿Qué va a pasar? Va a pasar lo que hizo el rey Ocosías. Ocosías, estando enfermo, ¿qué cree que hizo? Estando el profeta, mejor prefirió ir a buscar a otro lado. ¿Y qué es lo que pasó? Pues le dijo Dios a Elías: desciende y dígale a este hombre que se va a morir porque no ha hecho lo correcto. Gracias, A veces hermano. pasa. Gracias, mi hermano ministro. Decía en este ejemplo de Naamán, hubo prudencia de su siervo, ¿verdad? De Naamán, porque le dijo: a ver, si hay siervo de Dios y te está mandando esto, ¿por qué no lo haces? Hay ocasiones, hermanos, en que nosotros omitimos esta parte de buscar a los siervos de Dios para hacer oración, y preferimos primeramente ir ¿a quién? A los médicos. Ya cuando el médico me diagnostica, vengo y digo: tengo esto. Sin embargo, debe ser al revés. Adelante, mi hermano diácono. Sí, hermanos, pasa a otros hermanos. En 1 Corintios dice en su capítulo 12: y acerca de los dones espirituales no quiero, hermanos, que ignoréis. Y me salto todo eso para que ustedes lo lean. En todo el capítulo es de dones. Me voy al versículo 6, dice: y hay un repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Entonces ahí nos aclara que sí hay para algunos hermanos se les ha dado algún don, pero es Dios en que hace ese milagro o esa petición a través de ese hermano, porque lo sigue diciendo en el 28, dice: y aún nos puso Dios. Debemos de tener bien claro de que a veces nosotros pensamos que son los hombres que nos ponen, y no, es Dios a quien elige. Dice que Dios nos ha buscado de alguna manera, nos ha encontrado y nosotros hemos acudido a su llamado, y dice: y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros doctores, luego facultades, luego dones de sanidades, ayudas. Esto quiere decir que sí hay hermanos que tienen ese don, aunque nosotros lo queramos decir que no, pero hay hermanos que sí tienen esa. A través del Espíritu Santo leemos todo ese capítulo, es quien les da ese don de sanidad, y lo manifiesta en el versículo 30 de ese mismo capítulo. Dice de esta manera: tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Quiere decir, hermanos, que sí, nuestro Dios reparte dones, y a través de nuestros hermanos habrá alguno que tiene ese don, no lo hace público por su misma humildad, por su misma santidad. Sin embargo, sí creo que si entre nosotros hay alguno justo, dice que la oración del justo es eficaz. Amén. Gracias, Amén. mi hermano. Y vamos a ver esta parte, hermanos. Y es lo que yo comentaba hace un momentito, haciendo alusión al comentario de mi hermano diácono y mi hermano Gerson. Yo resumo en estos dos comentarios para construcción de la iglesia, hermanos, que el siervo de Dios, el que es dedicado a las cosas de Dios, el que hace las cosas de Dios, decía nuestro hermano Saúl, no necesita publicarlo. Se ve el don, se ve la manifestación del poder de nuestro Dios. Pero dice, ¿quién actúa, hermanos? Porque no nos vamos a llevar esa idea de que actúa el hombre. ¿Quién actúa en todo? Dios, hermanos. No vamos a llevar esa idea. Y no esa idea, sino esa enseñanza en esta mañana. Dios es el que actúa por sobre todo, hermanos. ¿Sí? ¿Estamos en lo correcto, hermanos? Primera pregunta. Vamos a entrar a las preguntas. Y ahora sí, hermanos. Hermana Verónica, esposa de nuestro hermano Daniel. ¿Los milagros del Señor Jesús eran reales o solo encantamientos como lo percibían algunos? A ver, dije que voy a poner a participar a todos los que yo en 2 meses que ya estoy aquí, ya vamos para el tercer mes, veo que casi no nos levantamos en las escuelas sabáticas. Así es que, hermano o hermana que casi nunca participa,
le puede tocar una pregunta, porque vamos a buen tiempo, hermanos. Adelante, mi hermana Verónica. Pasa a vosotros, hermanos. La Amén. palabra de Dios dice así en San Juan 11, 38, 48. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron en concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Amén. La pregunta, hermana Verónica: ¿los milagros de nuestro Señor Jesucristo eran reales o solo encantamientos? Eran reales. Eran reales, ¿verdad, hermanos? Eran reales. Y nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, veía la incredulidad de los que estaban ahí, hermanos. Veía esa incredulidad y por eso decía: Padre, yo sé que tú siempre me oyes, pero lo hago porque muchos de aquí que están aquí somos, ¿qué? ¿Se manifiesta el poder de Dios en este lugar en el que está usted hoy sentado, hermano? Sí se manifiesta, pero hay muchos que somos incrédulos, hermanos. Hay muchos que somos incrédulos y no entendemos que el poder de Dios se manifiesta. Hermana Maite, dice: ¿qué expresó el Señor Jesús sobre las señales que hacía? Según Juan, capítulo 3, versículo 1 al versículo 2. Mantengámonos alertas, hermanos, porque de un momento a otro la palabra de nuestro Dios dice así: había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo: todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba que Dios está contigo. Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Amén. Amén. La pregunta, hermanita, dice: ¿qué expresó el Señor Jesús sobre las señales que hacía? Pues a menos que naciera de nuevo, hacía referencia al bautismo. A ver, alguien que ayude a nuestra hermanita con alguna otra interpretación de la pregunta, hermanos. Adelante, mi hermano Antonio. Vamos a recordar que Nicodemo, hermanos, es un fariseo. Es decir, que imposible iba a aceptar la doctrina del Señor Jesús. Pero él afirma que todas las cosas que él hacía provenían de Dios. Entonces, hermanos, aquí lo que él expresó, pues era verdad. O sea, lo que él hacía no era no era, ¿cómo es la palabra? No era producto de una fantasía. Lo que él hacía, hermanos, era real, se palpaba. Cuando le decía a los ciegos, ve, por supuesto que veía, hermanos. Cuando le decía, por ejemplo, a los cojos: a ver, a ti te digo, ¿qué es más fácil decir? ¿Cómo decía? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y anda. Si leemos las palabras, hermanos, tus pecados te son perdonados, son como 6, 7.
Y si el Señor Jesús decía, es más fácil decir, levántate y anda. Y por supuesto, hermanos, que se levantaban. Dice que los milagros, y fíjense, y los milagros los hacía el día sábado, hermanos. Curiosamente, ¿por qué lo hacía el día sábado? Pues para que todos creyeran, hermanos, para que todos vieran que lo que él hacía no era producto de la imaginación, ni mucho menos, era real. Y Nicodemo, hermanos, pues era un fariseo, imposible que creyera, pero pues por la voluntad de Dios creyó, hermanos. Amén. Gracias. Efectivamente, hermanos, esto lo expresa Nicodemo. Y Nicodemo, hermanos, era un hombre preparado, era un hombre que tenía cierta importancia dentro del pueblo judío, como si lo manifestáramos hoy como la presidenta de la República. Él va, hermanos, él va y le dice, yo sé que lo que tú haces es real y proviene de Dios. Hay ocasiones, hermanos, en que nosotros actuamos como Nicodemo y queremos actuar, porque Nicodemo, ¿a qué horas fue a ver al maestro, hermanos? En la noche. Tenía miedo, hermanos. Hay ocasiones en que decimos, pues ¿cómo yo voy a ir a ver al hermano que venga? Pues ¿cómo le voy a decir a mi hermano que venga y que ore por mí si él está peor que yo? Ese tipo de circunstancias y de expresiones, hermanos, las debemos de erradicar. ¿Sí? El maestro actuaba con verdad, con autoridad, a tal grado de que decía, ¿recuerdan cuando los ciegos empezaron a gritar el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Jesús, y dice la Biblia que lo decían a alta voz. Y el Señor Jesús llegó y tajantemente dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Y cuál fue la respuesta de estos hombres? Recibe la vista. Y la respuesta del Señor Jesús dijo, ¿recibe la qué? Tu fe. No vamos a olvidar esa parte, hermanos, de la fe. Tu fe te ha salvado. Y esa fe la debemos de trabajar, hermanos, para que cuando nosotros nos acerquemos a Dios, veamos la manifestación, veamos el poder de nuestro Dios. Pregunta número 2. Yo creo que vamos en buen tiempo, hermanos. Cuando el Señor Jesús asciende al cielo, ¿los milagros que efectuaban los apóstoles eran reales, una ilusión o una artimaña? Hermano, déjenme ver. Amén. Hermano, Gabriel Ángeles. Pues sin leer, pues así que para qué llevamos tiempo, los milagros que efectuaban los apóstoles eran reales, una ilusión o una artimaña, pues eran reales. Amén. Amén, gracias mi hermano. Y la segunda parte de esa pregunta, hermano Eric Ángeles. Sí es Eric Ángeles, ¿verdad, hermano? No, Enrique, perdóneme, hermano. Enrique, es que estaba viendo a mi hermano Enrique. ¿Qué milagro obraron Pablo y Bernabé, hermano Enrique? Y mi hermano Gerson pregunta que sigue, ¿creyeron los gentiles en lo que vieron? Así rápidamente, hermanos. Nada más no me vayan a reclamar si doy participación a hermanos que participan siempre. Van a decir, no, hermano, usted dijo que nos iba a dar participación a los que no participamos. Adelante, mis hermanos. Mi hermano Enrique. Sí, hermano, dice la palabra de nuestro Dios en el libro de Hechos capítulo 14, versículo 8 al versículo 10. Hechos capítulo 14. Del 8 al 10. Dice la palabra de nuestro Dios. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar de Pablo y él, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate,
derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo, y entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajó de la semejanza de hombres, han descendido a nosotros. Hasta ahí, hermano. Y dice la pregunta, hermanos, ¿qué milagros obraron Pablo y Bernabé? Vemos, hermanos, que pues sanaron a un cojo, y aquí algo interesante que hay que resaltar y que a lo mejor se ha platicado, que muchas veces confundimos el poder de nuestro Dios o pensamos que un hombre podría a lo mejor hacer estos milagros, y lo confundimos como un Dios. Aquí ese hombre pensaba que había bajado un Dios y se había hecho un hombre y estaba morando entre nosotros, mas no, sabía que era el poder de nuestro Dios que estaba en estos hombres. Pero también algo importante que hay que resaltar en este verso es que él tenía fe. Él estaba convencido de que iba a poder ser sano. Gracias, mi hermano. La pregunta en este versículo, hermanos, ¿quién vio que tenía fe? ¿El enfermo vio que Pablo tenía, ¿sí es Pablo, hermanos? ¿Pablo tenía fe o Pablo vio que el enfermo tenía fe? Pablo, ¿verdad, hermanos? Pablo vio que él tenía fe y le dijo, te vas a sanar. A esa sustancia, esa parte, esa palabra que se compone de 2 letras, que es fe, es la que debe actuar, hermanos. ¿Sí? Ese debe ser nuestro actuar, esa es nuestra convicción para que no lo voy a globalizar, para que obremos milagros, hermanos. Se necesita fe. Hermano Gerson, adelante, mi hermano. Adelante, porque iba a contestar mi hermano Absalón. Adelante, conteste y luego el comentario de nuestro hermano. Bien, paso a vos, hermanos. Amén. Pues sí, dice, creyeron los gentiles pues en lo que vieron, pues sí, hermano, sí creían en lo que veían, y pues dice hay una porción de la palabra de Dios que los semejaban como dioses, ¿verdad? Entonces pues tal vez en ese tiempo pues no era muy visto, o cuando nosotros en este tiempo igual, hermanos, escuchamos que pues alguno de nuestros hermanos por medio del poder de Dios y la oración ha sanado tal vez alguna enfermedad terminal o algo, pues decimos, ¿cómo es posible que haya sucedido esto? Entonces pues en ese tiempo tal vez ellos no veían estas manifestaciones, por eso lo asemejaban con dioses, pero pues sabemos que era el poder de Dios. Amén. Y decía, ¿los gentiles creyeron? ¿Cuál fue la respuesta, hermanos? Sí, la iglesia de Dios cree que nuestro Dios obra milagros, hermanos, en la actualidad. Debe de creer, hermano, debemos de creer en eso. Adelante, mi hermano Gerson, ahora sí. Bueno, es bien importante, hermano, porque sí creyeron, pero no creyeron de inmediato en Dios, hermano. Ellos creyeron bajo sus propios pensamientos. Dice, hombres semejantes a dioses han descendido. Ellos pensaban que eran sus dioses en los que ellos creían, los que los habían sanado. Eso es algo bien importante, esta pregunta, hermanos, porque Pablo y Bernabé se tienen que desnudar, se rasgan sus vestidos y les dicen, no crean eso, porque tóquenos, somos carne, somos igual que ustedes, nosotros no somos dioses. No se vayan con la idea de que sus dioses los salvaron a este hombre o lo hicieron caminar, porque iba a ser peor que ellos se fueran con la idea que eran sus dioses. Hermanos, y esto es bien importante porque a veces llegamos a la iglesia muchos convertidos, hermanos, porque en alguna ocasión nos visitaron y oraron por nosotros y sanó ya sea la hija, la hermana, y venimos y pensamos que fue obra del que fue a visitarnos. Entonces cuando él falla o algún día no nos saluda o se va de la iglesia el que nos trajo, pues nuestra fe estaba puesta ¿en quién? En él. Entonces no reconocemos, realmente estos no creyeron en Dios luego, hermanos. Creyeron en sus dioses, pensaron que eran sus dioses los que se habían apoderado de Pablo y de Bernabé. Y es bien importante, aquí ¿quién es el que debe de hacer? Cuando usted vaya a orar por alguien, hermanos, usted siempre debe de dejar en claro
que es Dios. El que obra. Siempre, hermanos, siempre. Aquel ángel, les vuelvo a repetir, le dijo a Juan, mira, no te arrodilles, yo también soy consiervo tuyo. Adora a Dios, no me adores a mí. Y hay veces que no hacemos esa aclaración. Y por eso hay veces que muchos hermanos se forman atrás de un ministro diciendo, es que él tiene el poder. El ministro debe decir, hermanos, ahí hay más ministros. Su fe es la que los va a salvar y el poder de Dios, no yo. Esa aclaración siempre la debe de hacer un siervo de Dios humilde y que sepa que Dios es el que hace la sanación, hermano. Amén. Y esta parte, hermanos, es muy importante que nosotros la entendamos, porque pues no sé si lo llevaban a cabo, hermanos, pero su servidor y mis hermanos diáconos en ocasiones nos quedamos pues a la espera de que alguien se acerque, hermanos. Y aquí ¿quién es el que tiene la facultad en esta congregación de ungir, hermanos? ¿Quién es el único que puede ungir? Nuestro hermano ministro. Pero a falta de nuestro hermano ministro, ¿qué pasa? Hay ocasiones que yo he visto que probablemente hay enfermos, hay hermanos que tienen una necesidad y no se acercan por así decirlo, a los diáconos. No es de que demeritemos esa parte, hermanos, sino que vemos, hermanos, que yo lo podría decir de esta forma, hermanos. Nuestro hermano ministro, ¿por quién tiene que velar? Por la iglesia, ¿verdad, hermanos? Pero a falta de nuestro hermano ministro, si se presenta un enfermo aquí, hermanos, ese hermano solamente tiene que venir con la idea de que se le va a hacer oración, ¿sí? Pero ese hermano, si viene y dice, no, yo no quiero oración porque no está quien me unja, entonces su fe no está firme, ¿sí? Porque no va a obrar el diácono ni el obrero que esté aquí. ¿Quién va a obrar, hermanos? Decía nuestro hermano Gerson en su comentario a un inicio, si un hermano que no conocemos, pero que es dedicado, que es santificado, él ora por todos, porque ora por todos, hermanos, ¿sí? Él tiene ese don, hermanos. Entonces, cuando nosotros vengamos a la iglesia, hermanos, y no esté el ministro, y vengamos enfermos, no demeritemos esa parte, hermanos, porque hay hombres que se han dado dones, y decía bien nuestro hermano Gerson, a veces no importa el cargo, ¿sí? O el nombramiento, simplemente, hermanos, que se venga y que se haga oración para obrar milagro dentro de la iglesia, hermanos, porque si usted pone su fe en mí, créame que está perdido. Pero si usted viene y pone su fe en Dios, porque la oración la va a hacer usted, y el instrumento que se va a utilizar va a ser el ministro, el diácono, el obrero, para hacer la oración, hermanos. Entonces, en esta parte sí debemos de llevarnos esta enseñanza sana, hermanos, de quien obra es nuestro Dios, hermanos. Y independientemente de que vengan, porque se ve, hermanos, y esto lo vamos a hacer, cuando hay una reunión trimestral o hay una reunión a nivel nacional y vienen ministros del ministerio, se ve y se manifiesta esta parte. Decía nuestro hermano, nos sentamos, vino el hermano tal, yo quiero que me haga una oración el hermano tal. ¿Qué cargo tiene? Ministro. Y está el ministro de la iglesia local, ¿qué cargo tiene? Ministro. ¿Quién es más y quién es menos? Nadie. Los dos son iguales, los dos son siervos de Dios, pero en esa parte nosotros demeritamos, hermanos, esa facultad que tienen nuestros hermanos. Entonces tenemos que tener cuidado y decir, a ver, hermanos, el hermano da una indicación, como lo dio hace 15 días mi hermano Melquisedec, que sí se acercaron varios y dijo, hermanos, hagan ustedes la oración y si hay un enfermo, yo unjo. Entonces esa parte, hermanos, debemos de ir cuidándolo. Hermano Melquisedec, le doy participación, sea breve para que podamos terminar las preguntas. Vamos a buena hora, tenemos 15 minutos, hermanos. Sí, nada más, el asunto es solamente con respeto y con humildad, porque si vamos a hacer como lo que hizo los
los jóvenes que ofrecieron un incienso que no les correspondía, fueron consumidos. Si vamos a hacer como Saúl, que se desesperó y quiso hacer antes que llegara el profeta, bien pudo ser facultado. Cuando no existe un ministro dentro de la iglesia, o no está el ministro de la iglesia, pero el diácono se le llama ayuda. El ayuda pide información. Tenemos un enfermo, hermano, ¿qué vamos a hacer? Entonces el ministro faculta, toma el aceite y úngelo, pero por una indicación, que no se tome la costumbre de, pues ahorita no está, pues yo lo agarro. No, entonces debe de ser con orden y decentemente. Exactamente. Conforme en las Escrituras, hermanos, hay una sola persona facultado para ungir, hermanos. Eso yo lo tenemos, creo que todos de conocimiento general. Y iba a platicar un caso de que sucedió dentro de la iglesia, hermanos, pero está por demás. Mejor vamos a terminar las preguntas de la escuela. Vamos a contestar rápidamente, hermanos. Llevamos buen tiempo. En Jerusalén, ¿qué manifestaban los 12 apóstoles? Hermano Carlos Sotero, así ya sin leer, decía nuestro hermano Paulino hace 8 días, sin leer mucho. ¿Qué manifestaban los apóstoles, hermano, en Jerusalén? Bueno, la lectura dice que tenían temor y maravillas por las señales que habían hecho, hermano. Entonces, lo que manifestaba era que todo venía por la potestad de nuestro Dios, hermanos. Amén. Gracias, mi hermano. Y vamos a contestar esta parte de la escritura. Nuestro hermano Eric Andrés, nuevamente, mi hermano, dice: ¿qué pedía el apóstol Pedro a Dios? Y aquí es esta parte fundamental e importante para obrar milagros, hermanos. Adelante, mi hermano Eric. Hechos capítulo 4, versículo 29 al 31. Son 4 versículos. Ya voy a dar la respuesta, hermano. Amén. Dice que el apóstol Pedro rogaba a Dios que se manifestaran sanidades, milagros y prodigios para que la iglesia pudiera predicar el evangelio de Cristo. Amén. Amén. Entonces, hermanos, cuando dentro de la iglesia de Dios se manifiestan y se obran señales, sirve para evangelización de aquellos que no creen, hermanos. ¿Es correcto? ¿Sí? ¿Qué pasó con este siervo Naamán? Lo mencionaba nuestro hermano ministro hace un momento. ¿Quién fue la causante de que Naamán fuera al pueblo de Israel a buscar al siervo de Dios? ¿Quién fue, hermanos? La muchacha. ¿Y la muchacha de dónde era, hermanos? Era del pueblo de Israel, y esa parte a nosotros nos corresponde, hermanos, predicar y decir con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros conocidos de escuela, que veamos que en donde se puede manifestar el poder de Dios, podemos decir: si tú vas a la iglesia, nosotros a todos los enfermos se les hace una oración y se le unge. Puedes ir. Nada más que aquí entramos en un dilema, hermanos, que no lo quiero mencionar, pero hay ocasiones en que pues se manifiesta dentro de la iglesia de Dios que el aceite es únicamente para quienes. Así lo hemos manifestado en varias ocasiones, hermanos. Sin embargo, a través de esta manifestación del poder de Dios también podemos evangelizar, hermanos. Pregunta número 4. ¿Qué ordenanza dejó el apóstol Jacobo para que la iglesia de Dios continuara para que la iglesia de Dios continuara el milagro de la sanidad? Hermana Araceli. Hay una ordenanza en el libro de Santiago, capítulo 13, versículo 16. Hay una ordenanza. ¿Qué tiene que hacer un enfermo? ¿Qué ordenanza dejó el apóstol Pablo para que en la iglesia de Dios siguiera este don, este milagro de la sanidad? Adelante, mi hermano. Dice la palabra de Dios: algunos entre vosotros afligidos, haga oración en algún alegre, cante
alabanzas. En esta algunos enfermos estén con vosotros, llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungidores con aceite en el nombre del Señor. Amén. La pregunta dice, hermana Araceli, ¿qué dijo el apóstol Jacobo? ¿Qué indicación? ¿Qué indicación dijo? Pues que dijo que si estamos enfermos, ¿a quién debemos de llamar? A nuestros ministros, pastores. Amén. Dios la bendiga a mi hermana Araceli. ¿Todos entendimos esta parte de la escritura en esta mañana, hermanos? ¿Quién tiene que acudir a quién? ¿El enfermo al ministro o el ministro al enfermo? El enfermo al ministro. Dice, ¿está alguien enfermo? Llame, mande traer. Y no es de que el hermano ministro diga, ay, no son las 3 de la mañana y me tengo que levantar para ir a ungir al hermano. No, hermanos. Los hermanos que están facultados para hacer esto, pues se llamó para obra, hermanos. ¿Sí? Y si el hermano Melquisedec, yo estoy en Toluca y le digo, hermano, ¿sabe qué? Mi esposa está en el hospital y antes de que entre al hospital yo quiero que venga usted. ¿Qué tiene que hacer mi hermano ministro? Pues acudir. Sin embargo, él tiene la facultad como de decir, hermano, hay un ministro más cerca, yo estoy a 1 hora, el ministro más cercano a donde usted está a 10 minutos. Puede hablarle a él, si él puede, adelante, si no, yo voy. Esa debe ser la actitud, hermanos. O, hermano, a las 12 de la noche que el hermano ministro llegó de Querétaro, llegó de Michoacán, llegó de donde fuera, ya llegó cansado y ya casi quitándose el saco, la camisa, el pantalón para dormirse, y le entra la llamada de algún hermano y dice, hermano, venga a orar por mí. ¿Qué tiene que hacer el hermano? Pues así cansado, tiene que levantarse e ir. Y si el hermano está muy lejos, que no está aquí, puede decir, hermano, faculto al hermano diácono, faculto al hermano tal, para que le pueda ir, como lo decía hace un momento, orar. Y si se faculta para ungir, se unge. Adelante mi hermano Esaú y Esaú primero, diácono de la iglesia. Sí, hermanos, gracias. Como también los milagros, recibíamos que hay hermanos que piden porque tienen secuestrados a sus hijos. O sea, es algo imposible, pero nosotros hemos orado para que esto quede es un milagro que algunos de nuestros hermanos han recibido, algunos hermanos que han tenido cáncer han solicitado oración y hasta 4 años después siguen bien. Creemos firmemente de que es por la fe de ella, solicitando a nuestros hermanos que oren por ella. Algún justo ha orado, como lo manifiesto. También los milagros son problemas que no tienen ninguna solución y dice, hermano, ore por favor, ayúdenme a orar porque ya no sé qué hacer. Problemas familiares, hay milagros en donde los hijos ya se fueron de la iglesia y hay que orar por ellos, o que están atrapados en vicios, en drogas, o tienen alguna situación muy difícil. Oramos por ellos y se cumplen los milagros. O sea, los milagros no nada más son sanidad, los milagros son todo lo que pareciera que no tiene solución, pero Dios lo hace posible. Gracias, mi hermano, por esa aclaración. Efectivamente, los milagros son aquellas cosas que suceden que la mente humana no la comprende. O sea, decía nuestro hermano, hay ocasiones en que tenemos trastornos psicológicos, hermanos, ¿sí? Y trastorno psicológico lo hablo de manera general, ¿sí? Y a veces no encontramos alguna solución. Pero, hermanos, vamos a ver que la oración tiene poder. Y dice esta siguiente pregunta, hermanos, aparte de la oración, ¿qué tenemos que hacer? Ya todos lo sabemos, hermanos. Aparte de la oración, ¿qué tenemos que hacer? Y yo voy a preguntar, hermanos, ¿quién ayunó? ¿Quién ayunó en el año que terminamos, hermanos? Nada más levanta así rápido la mano. Del 2024, ¿quién hizo un ayuno siquiera, hermanos? Con sinceridad, porque estamos en la casa de Dios, hermanos.
Bueno, yo digo uno. Bueno, yo estoy levantando la mano, hermano. No estoy diciendo que yo ayuné. Sin embargo, hermanos, dice nuestro hermano Antonio, no se dice, pero se convoca. ¿Sí? Se convoca a ayuno. Así lo hacían los hombres de la antigüedad. ¿Qué hacían, hermanos? Vamos, ¿qué pasa cuando hay alguna necesidad, hermanos? Se convoca. Y cuando se convoca, hermanos, solamente es una invitación. Si usted lo quiere hacer, lo hace. Si no lo quiere hacer, no lo hace. Pero dice que la oración y el ayuno, hermanos, deben de ir encaminados en un solo propósito, y es el que nosotros mediemos y solicitemos el actuar de nuestro Dios, hermanos. ¿Sí? Adelante, mi hermano Gerson, ya casi terminamos, tenemos el tiempo. Bueno, esta parte también es importante porque la Escritura dice, hermanos, que hay géneros que no salen solamente con oración y ayuno. Es por eso que yo en un primer comentario les decía que muchos podemos orar. Miren, en Marcos 16:17 dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, los que crean, los que hagan su voluntad. Porque si también yo no soy un vínculo para que el milagro se manifieste, hermanos, no hay manera de que se manifieste el milagro. También lo dice la Escritura, porque dice que la oración del injusto la escucha Dios, hermano. No, de lejos. Entonces, si yo voy con alguien que es injusto, que no ayuna, que no ora, que no lee la Biblia, hermanos, su oración llegará, aunque yo tenga mucha fe también, hermanos. Posiblemente mi oración la escuche, pero desde cualquier lugar donde yo doble mis rodillas. Ahora, con esto no quiero decir que siempre sea así. Hay un orden, como ya se dijo, pero ahorita decía algo bien importante nuestro hermano. Hoy tenemos celulares. Hoy si yo tengo una enfermedad o algo, le aviso al hermano ministro, al hermano pastor. Pero en aquel tiempo, hermanos, en la iglesia primitiva, ¿cómo era? Pues ve. Orabas con el primer hermano que encontrabas, porque eran hermanos santificados y consagrados, y su oración llegaba a Dios o no llegaba, hermanos. Sí. A veces tenemos a la mano a nuestros familiares, dígale primero a su esposa, a sus hijos, dobla tus rodillas, vamos a orar, me siento mal, mientras llega el hermano, si es que le pidió que fuera. También puede hacer la oración, no espere a que llegue el ministro, hermanos. Usted puede hacer la oración, pídale a Dios, pídale perdón, doble sus rodillas. Ahora, lo correcto es lo que ya se dijo, más sin en cambio, todo esto Dios nos lo da, hermanos, pero sobre todo el ayuno debe de ser acompañado en todo momento, hermano. Gracias, mi hermano Gerson, efectivamente. Sea breve, mi hermano, para. Había una mujer que no tenía hijo y el profeta Eliseo le dijo, sí vas a tener un hijo, y ese hijo se enfermó. ¿Pero qué hizo esa mujer? Dice que fue corriendo a buscar a Eliseo donde estaba en un asunto, y Eliseo que le dijo, lleva mi sudario y ponlo a un lado de él mientras que yo llegue. ¿Y qué hizo ella? Pues obedeció y lo puso, ¿verdad? Cuando llegó el profeta ya estaba muerto, pero como hizo el procedimiento, el profeta dice que lo resucitó. Lo resucitó. Bien, hermanos, adelante, mi hermano Gabriel. Uno de mis primos tenía cáncer de colon, uno de mis primos, y fue a buscar a mi papá para que lo orara antes de que entrara al quirófano, y no lo encontró. Llegó ahí a mi casa, a su casa, y dijo, vine a buscar a tu papá, pero como no está, yo te pido, así me dijo, yo te pido que tú ores por mí. ¿Qué hicimos, hermano? Doblamos nuestras rodillas ahí en la sala, en dirección a donde sale el sol, al oriente, doblamos nuestras rodillas, y me da gusto que gracias a Dios hasta ahorita pues mi primo vive, porque ustedes saben que un cáncer de colon pues es casi pues una pérdida. Entonces es un testimonio de que precisamente cuando uno tiene fe, y lo puedo decir también, y hay varios testimonios, hermanos, por eso uno busca a Dios, porque ya vivió, ya sintió lo que es la misericordia, ya vivió lo que es
¿cómo se dice? Pues el amor de Dios y la fe mueve montañas. Es lo que puedo decir, hermano. Y es aquí donde se ve la manifestación de Dios, hermanos. Cuando nosotros en nuestras escuelas, en nuestros trabajos, la gente sabe que nosotros somos temerosos de Dios, cuando ya no encuentran, yo lo digo así, desafortunadamente, cuando ya no encuentran salida a sus problemas, cuando ya no encuentran salida a sus enfermedades, a sus angustias, se acercan a uno y le dicen: yo sé que tú eres, es más, te dicen así: yo sé que tú crees en Dios, puedes pedir por mí, puedes interferir por mí. Y esta parte, hermanos, es el trabajo que hizo esta muchacha que estaba con Amán. Él vio a su amo enfermo, y como ella sabía que en el pueblo de Dios se obra milagro y se manifiesta el poder de Dios, le dijo sin dudar: ve a Israel, porque ahí hay profeta de Dios que te puede sanar. Pero hay ocasiones en que nuestra incredulidad, por falta de fe, hermanos, no creemos que en la iglesia se obre milagro. Y lo dejamos hasta el final, hermanos. Ahorita nuestros problemas probablemente no son de enfermedad física, pero tenemos muchas enfermedades psicológicas, hermanos. Y esas enfermedades las dejamos hasta que ya no encontramos salida. Pero ¿sabe cuál es la salida? Oración y ayuno. Oración y ayuno. Está alguien enfermo, lo enfocamos esta escuela mucho a la enfermedad. ¿Qué tiene que hacer, hermano, hermana? Llamar a los ancianos. Dice la siguiente pregunta, hermanos. Este tema del ayuno, hermanos, yo espero abordarlo, que lo abordemos en futuros mensajes, porque es muy bonito, hermanos. Es un hábito muy bonito que debemos de aprender en la iglesia de Dios, hermanos. Y practicarlo, hermanos, efectivamente, y practicarlo y hacerlo, hermanos. Decía nuestro hermano Antonio, y lo decía muy bien, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha, pero es mejor hacerlo, hermanos. Y la sexta pregunta dice: Dios ha repartido dones en su iglesia. Leía nuestro hermano diácono Esaú primero hace un momento. Con respecto a la salud, ¿qué don ha otorgado a su iglesia? ¿Está presente este don en la actualidad, hermanos? Sí, ¿verdad? ¿Qué don ha otorgado a la iglesia? Que haya siervos que tengan ese don de sanidad, que tengan ese don de poder obrar milagros, hermanos. Y si nosotros buscamos esos dones, hermanos, entonces la iglesia va a crecer en espiritualidad y va a crecer en número, hermanos. Tenemos que tener en cuenta esta parte. En la iglesia de Dios, hermanos jóvenes, ¿se manifiesta el poder de Dios a través de los milagros? ¿Sí o no? Iglesia de Dios, en esta casa de oración, ¿se manifiesta el poder de Dios para obrar milagros? Amén. Póngase de pie, hermano. Que Dios lo bendiga y paz a vosotros. Vamos a esperar a nuestro hermano. ¿Cómo vamos a decirle a nuestros hermanos? Dios le bendiga, que siga adelante. Sí, amados hermanos, la lección que hemos estudiado, vamos a esperar los hermanitos para que también tomen sus lugares. Y con su maestro también tuvieron la oportunidad de estudiar a sus lecciones.